el penúltimo tema que presenté en el año 2024. Hemos estado hablando sobre el reavivamiento y la reforma. Antes de comenzar, queremos pedir la presencia del Señor. Oremos. Padre, al completar este tema sobre reavivamiento y reforma, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, cambia y transforma nuestra conducta por amor a ti. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Permítame repasar brevemente lo que cubrimos la vez pasada. Leímos un par de citas del Espíritu de Profecía. La primera cita se encuentra en Servicio Cristiano, página 53, donde la hermana White nos dice que nuestra mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es de un reavivamiento de la verdadera piedad. Luego leímos una cita a donde definimos qué es reavivamiento y qué es reforma. Nos dimos cuenta que hay dos enemigos de un verdadero reavivamiento y reforma. El primer enemigo es legalismo, la idea de que podemos portarnos bien y Dios nos acepta a base de nuestra conducta. Y por el otro lado está la idea de que en realidad nuestra conducta no importa. Con tal que tengamos a Cristo, nuestra conducta no tiene ninguna importancia. Hemos visto que el verdadero reavivamiento lleva a una verdadera reforma. Ahora, hoy queremos hablar de los comunes denominadores del verdadero reavivamiento. Es decir, queremos hablar de los ingredientes de lo que constituye el verdadero reavivamiento que claramente lleva a una reforma. Lo voy a hacer en varios puntos. El punto número 1 es que el hombre fue creado originalmente moralmente perfecto. Estaba vivo espiritualmente. Y esto se reflejaba en la conducta de Adán y Eva. Vivían en perfecta armonía con la ley de Dios. El primer ingrediente entonces es que antes del pecado, Adán y Eva fueron creados perfectos, estaban espiritualmente vivos y su conducta reflejaba el hecho de que estaban vivos espiritualmente. Pero luego entró el pecado. Y como resultado del pecado, el hombre murió espiritualmente y el resultado fue que esa muerte espiritual se reflejaba en su conducta. El hombre no podía, por más que se esforzara, vivir en armonía con la santa ley de Dios. Estaba espiritualmente muerto, que se reflejaba en su conducta contraria a la santa ley de Dios. Vamos a leer un par de pasajes bíblicos a donde encontramos este punto cardinal. La primera referencia está en Efesios 2 y el versículo 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Y fíjense aquí cómo se relaciona la muerte espiritual con una conducta pecaminosa. Dice allí: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos, esa es la condición espiritual, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese que la muerte lleva a delitos y pecados. Así que dice: de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis. Cuando se usa esa palabra andar, figurativamente, significa la conducta, nuestro diario andar, nuestro caminar. Así que Pablo está diciendo,
como estamos muertos en delitos y pecados, el resultado es que nosotros anduvimos en ese estilo de vida. Así que dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Es decir, estar muerto espiritualmente se refleja en una conducta a donde estamos andando conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Muerte espiritual, conducta que viene como resultado. El otro texto se encuentra en Colosenses 2 y el versículo 13, a donde dice, y vosotros estando muertos, otra vez, muerte espiritual, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que tiene que ver con la conducta, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora ustedes notarán que la palabra reavivamiento comienza con re, y reforma también comienza con re. Usted no puede revivir lo que ya está vivo, ni puede reformar lo que ya está reformado. Ojalá que entonces nos demos cuenta que la muerte espiritual lleva a una vida pecaminosa, a una conducta contraria a la santa ley de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿cómo puede haber un verdadero reavivamiento y reforma? Lo primero que tenemos que notar es que el corazón del hombre es por naturaleza engañoso. El corazón pecaminoso del hombre nos engaña a nosotros mismos. Vamos a Jeremías 17 y vamos a leer el versículo 9. Aquí dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que fíjense que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y claro, la pregunta es, ¿quién lo conocerá? ¿Quién nos mostrará nuestra verdadera condición? Porque el corazón engañoso nos dice que no somos tan malos, pero el corazón no es algo en lo cual uno puede confiar. El corazón del hombre no convertido, no reformado, es un poderoso racionalizador. Te hace pensar que lo que haces no es tan malo, que la gracia de Cristo te cubrirá los pecados. En otras palabras, procura justificar el pecado. Solo hay un detector confiable del pecado, y es Dios. Así que cuando surge la pregunta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La respuesta es que solo Dios puede mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón. Noten lo que dice Jeremías 17 y el versículo 10. Responde la pregunta. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Ahora viene la respuesta en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que puede mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón es Dios. Otro texto que nos dice lo mismo es el Salmo 139 y el versículo 23 y el versículo 24, a donde dice, aquí el salmista le está rogando a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame
y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino y guíame en el camino eterno. Fíjense qué interesante esto. El salmista dice, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y Señor, ve si hay perversidad en mi camino, que tiene que ver con la conducta, y guíame en el camino eterno. Así que solamente Dios puede mostrarnos la condición pecaminosa de nuestro corazón en quien no podemos confiar porque es un poderoso racionalizador. La pregunta clave es, ¿cómo es que nos escudriña Dios? ¿Cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? Dios nos muestra la verdadera condición de nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca obra solo. El Espíritu Santo obra a través de la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu, según Efesios, el capítulo 6 y el versículo 17. Es decir, la forma en que Dios escudriña mi corazón para mostrarme mi verdadera condición es por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Vamos a anotar un texto a donde nos dice esto. Y mientras ustedes están buscando Hebreos 4, 12 y 13, permítame mencionar que el Espíritu Santo nunca obra independientemente de la palabra de Dios. Siempre nos trae a la palabra de Dios que nos muestra nuestra verdadera condición. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, la palabra de Dios, cuando la leemos, penetra profundo. Esto lo que significa que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y inclusive va hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero quiero que noten que la palabra no es solamente una palabra escrita. La palabra escrita es el reflejo de una persona, de la persona de Cristo Jesús. Por eso dice en la última parte del versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una espada con ojos. La Biblia, en otras palabras, es una descripción escrita de una persona. Es decir, siempre debemos nosotros, cuando oramos, pedir que el Señor escudriñe nuestro corazón por medio de su santa palabra, porque al estudiar la palabra vemos en realidad lo que somos como personas. Quiero darles un ejemplo de esto. Fue en un campestre en la ciudad de Portland, Maine, en la época de la hermana White, cuando un hombre que asistió a las conferencias de Guillermo Miller expresó el impacto que tuvo el mensaje que presentó Guillermo Miller. Estoy leyendo ahora, esto se encuentra registrado en la Review and Herald, que hoy es la revista adventista, de noviembre 25, 1884. Y fíjense el secreto del poder de la palabra predicada de Guillermo Miller por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que el señor Fleming está dando un informe de lo que él fue testigo ocular. Dice así:
todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez más en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Ahora sigue hablando del interés que despertaban los sermones de Guillermo Miller. Dice, el interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto. No existe un emocionalismo apasionado. Más bien el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. En efecto, el efecto se produce por lo siguiente. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercadores de Babilonia se maravillan. Y luego escribió, me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Cuál era el poder de la predicación de Guillermo Miller? Muy sencillo. Desenvainaba la espada, la palabra de Dios, la predicaba con poder, la espada penetraba y conmovía los corazones de los presentes, trayendo un reavivamiento. Elena White concordó con el concepto que tenía este hermano Fleming que asistió a las conferencias de Guillermo Miller. Quiero leerles de la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883, lo que escribió la hermana White sobre la condición de la iglesia y el remedio para esa condición pecaminosa. Escribió lo siguiente: la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. Ahora, ¿cómo es que se va a coartar esta enfermedad mortal de la mundanalidad? Sigue la cita. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el bisturí del cirujano que quita el material putrefacto y pestilente? Ahora viene la respuesta. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Nuevamente, el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra o la lectura de la palabra nos muestra cómo somos, y si lo permitimos, el bisturí o la espada entra y corta la pecaminosidad del corazón. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo no permite que el corazón nos engañe, sino que muestra nuestra verdadera condición, nuestra verdadera necesidad. Vamos a dar un ejemplo.
Supongamos que hay una persona que tiene serios problemas con la pornografía, que es un problema creciente aún en la iglesia hoy en día y entre los ministros, según las últimas encuestas. Hay esta persona que tiene adicción a la pornografía. Y un día esta persona está sentada, decide abrir la palabra de Dios y va, por ejemplo, a Mateo 5, 27 y 28, a donde el Señor Jesucristo dijo: habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. En ese momento, el que está leyendo la palabra ahora lo está leyendo a él. La palabra está diciendo: ese eres tú, ese es tu problema. La palabra diagnostica el problema del corazón de esa persona. Y esa persona puede decidir permitir que la palabra extirpe ese pecado de la vida, o puede escoger ignorar lo que dice la palabra y continuar con su práctica pecaminosa. Si no venimos a la Biblia con un corazón sincero y un deseo de practicar lo que nosotros aprendemos, entonces vamos a tratar de justificar toda clase de prácticas pecaminosas que tenemos, tales como comer carne de cerdo, guardar el domingo, ir al cine, vivir una vida homosexual, vestirnos inmodestamente, usar música mundana en un culto, y vamos a decir: yo no veo ningún problema con esto, porque fuimos a la palabra de Dios para justificar lo que nosotros queremos hacer, y no con un corazón abierto para decir: habla, Señor, que tu siervo oye, por favor, a través de la palabra, entra, extirpa lo putrefacto que hay allí en el corazón. Pero seamos un poquito más específicos. Los 10 mandamientos se amplían en toda la palabra. Hablemos por unos momentos en cuanto a la ley de Dios, los 10 mandamientos. En realidad, los 10 mandamientos son 10 principios que se amplían en toda la Sagrada Escritura, es decir, se amplían en toda la Biblia. Ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos. Hay un versículo que siempre me preguntaba en cuanto al significado de ese versículo. Dice en el Salmos 19 y el versículo 7 lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo decía, ¿la ley convierte el alma? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que convierte el alma? ¿Cómo podemos decir que la ley de Jehová, que es perfecta, convierte el alma? Pues el asunto se vuelve aún más complejo cuando leemos del libro Reflejando a Cristo, página 215, que es una matutina de la hermana White, donde ella dice y corrobora lo que acabamos de leer del Salmo 19. Dice ella: únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. ¿Cómo? Solo cuando se restaura la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. ¿Cómo es que la ley puede hacer eso? ¿Cómo es que la ley puede traer un reavivamiento de la fe y la piedad primitiva? Bueno, hermanos y hermanas, tenemos que pensar de la ley no como un código escrito, sino como el reflejo de una persona. Es decir, debemos ver a Cristo en la ley. Debemos ver la vida de Cristo reflejada en la ley.
Quiero leerles una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Es una cita del Espíritu Profecía, donde dice la sierva del Señor: Jesús era la encarnación de la ley de Dios. Qué interesante. ¿Qué era Jesús en su persona? La encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto exacto de su carácter. Es decir, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son un reflejo de la vida de Jesús. Son el reflejo de una persona. Es decir, son el reflejo de la perfección de Cristo Jesús. Así que cuando vengo a la ley, no miro la ley como un código, sino que miro a Cristo, quien encarnó la ley, quien vivió la ley en su persona. ¿Y qué veo cuando yo contemplo a Cristo Jesús? Al mirar a la ley que se refleja en Cristo Jesús, contemplo su santidad y pureza, en contraste con mi excesiva maldad y pecaminosidad. En este sentido, la ley es espiritual, cuando nos muestra la santidad de una persona, la santidad de Cristo, en contraste con el mal en el cual vivo yo. Y entonces, cuando contemplo a Cristo en la ley, contemplo a una persona que se haya reflejado en la ley, voy a exclamar, como dijo el apóstol San Pablo: estoy deshecho. O como dijera Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. O como lo dijera el apóstol Pablo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es decir, me muestra la ley en la persona de Cristo, su santidad, su perfección, su belleza. Y eso entra y me muestra el contraste con mi persona, y luego entonces yo anhelo reflejar la perfección que tiene Cristo Jesús. Una visión de la santidad y la pureza de Jesús que se haya reflejada en la ley, no solo me muestra mi excesiva pecaminosidad, sino que también me conduce a la cruz de Cristo Jesús. Me lleva a comprender el amor de Jesús al sufrir el cruel castigo que merezco yo. Esto me lleva a odiar mis pecados y a amar al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al arrepentimiento del pecado. Nos lleva a confesarlo, nos lleva a confiar en los méritos de la sangre de Cristo Jesús y nos lleva a recibir el perdón. También nos lleva a tener un profundo deseo de reflejar el hermoso carácter de Cristo Jesús, el deseo de ser santos como Él es santo. Es decir, contemplando a Jesús veo mi gran pecaminosidad y también siembra en mí el anhelo de reflejar esa belleza y esa perfección. Y como resultado viene lo que la Biblia llama la conversión o el nuevo nacimiento o la regeneración. Encontramos en Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, dice el apóstol Pablo: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Así que ahora viene la conversión, ahora viene el renacimiento, ahora viene la resurrección de la muerte espiritual. Sucede, como dice en Romanos 6 y el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
de vida. Para andar en novedad de vida significa que estábamos muertos y tuvimos que resucitar, tuvimos que ser regenerados. Así que repasando los elementos que hemos estudiado hasta ahora. En primer lugar, el hombre fue creado originalmente perfecto, vivo espiritual, y su conducta reflejaba eso. Cuando entró el pecado, el hombre murió espiritualmente y su conducta llegó a ser pecaminosa. No podemos depender de nuestro propio corazón para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Así que, ¿quién me puede mostrar mi verdadera condición? Solamente Dios puede mostrarme mi verdadera condición para que yo no racionalice o justifique la conducta que yo tengo como resultado de estar muerto espiritualmente. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo me muestra a mí la verdadera condición de mi corazón? Es a través de la santa palabra escrita, ya sea por una predicación o ya sea por la lectura. Cuando yo leo la palabra no miente, la palabra no me hace ver bueno, la palabra me muestra exactamente cómo soy, y luego entonces, si soy sincero, permito que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, corte de mi corazón esas cosas y traiga un reavivamiento a mi vida. Este es el reavivamiento. Pero el reavivamiento sin reforma no es verdaderamente un reavivamiento. Quiero leer un par de citas del Espíritu Profecía. En la página 515 del Conflicto de los Siglos, ella escribió: una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que estamos verdaderamente arrepentidos? Solamente por una reforma en la vida, dice ella. En el Conflicto de los Siglos, página 514 y 515, ella escribió que los que realmente se han convertido, los que han nacido de nuevo, los que han resucitado de la muerte espiritual, ahora su vida cambia. Dice así: amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. ¿Cuál es el fruto del verdadero reavivamiento? Una reforma en la vida. El problema es que muchos tratan de reformar su vida por sus propios esfuerzos y eso es legalismo. No, la reforma fluye del reavivamiento. Como resultado de la resurrección espiritual en mi vida, ahora mi vida cambia. Ahora, no significa que de una vez por todas fui reavivado. Esa naturaleza viva hay que alimentarla regularmente. No significa que estudio la palabra una vez y entonces la palabra me mostró la condición de mi corazón y ya, no más. No. Hay que contemplar la palabra de Dios, hay que contemplar a Cristo en la ley constantemente, día tras día, año tras año, para mantener viva la naturaleza espiritual con la cual resucité. 2 Corintios 3:18 nos dice que esto debe ser una obra perpetua. Dice allí: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y el Señor es la ley encarnada o la ley vivida. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Es la palabra griega metamorfoo,
de donde viene nuestra palabra metamorfosis. En unos momentos le voy a dar un ejemplo de lo que es una metamorfosis. Es decir, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, viendo la gloria de Jesús en la ley, no la ley sencillamente como una lista de reglamentos escritos, sino la ley manifestada, encarnada en una persona, dice que somos transformados y es un proceso. No sucede en un instante. La santificación es un proceso de toda la vida. Dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, es decir, en la misma semejanza del Señor como por el Espíritu del Señor. Al contemplar a Jesús en su palabra, al contemplar a Jesús en la ley, somos transformados a su imagen de día en día. Cada día odio más el pecado y amo más a Jesús por haber sufrido por mis pecados. Y voy a anhelar más y más manifestar la santidad de Él. Cuando esto ocurra en la iglesia, ya el pastor no va a tener que decirme cómo debo vestir, que debo venir a la iglesia, lo que debo comer, los programas de televisión que puedo ver y que no puedo ver, la música que puedo escuchar. Mi vida ha cambiado radicalmente y ya no tengo que estar todo el tiempo consultando si esto está bien o aquello está bien, porque una nueva naturaleza ha cambiado mis gustos. Mi vida no cambia porque tengo miedo de ir al infierno. Mi vida no cambia porque quiero ganar el cielo, sino mi vida cambia porque quiero ser como Jesús. Ahora, permítame ilustrar lo que significa la palabra metamorfoo, de donde viene en español nuestra palabra metamorfosis. En Venezuela, cuando yo era niño, pasaba mi tiempo cazando mariposas. Más tarde, cuando enseñé teología en la Universidad Adventista en Medellín, Colombia, ya me daba lástima matar a las maripositas. Así que en las excursiones de conquistadores, yo hacía que los conquistadores pintaran cuadritos de mariposas como existen en la vida real y no que las mataran. Ahora, siendo que yo cacé mariposas por muchos años cuando era niño, llegué a conocer mucho en cuanto a las prácticas de las mariposas y la fisiología de la mariposa. En primer lugar, la mariposa tiene dos nacimientos. En su primer nacimiento nace como un gusano. Si yo preguntara a cuántos les encantan los gusanos, estoy seguro que habría muy pocos que dirían que les gustan los gusanos. Infunden como miedo, infunden como asco, nadie quiere tocarlos. Yo recuerdo cuando estaba creciendo en Venezuela, había estos gusanos que eran peludos y la gente decía, no toques ese gusano porque te puede dar fiebre. En realidad, la mariposa no nace mariposa. La mariposa nace como un gusano. Se arrastra por el suelo, infunde asco. Pero luego el gusano empieza a comer de las hojas a donde fueron colocados los huevos por la mariposa madre. Y al comer de las hojas de ese árbol o donde quiera que fue plantados los huevos de la madre, ese gusano empieza a crecer y se vuelve un gusano grande. Y luego llega un momento en que ese gusano se adjunta a la pared o tal vez se adjunta a un árbol o cualquier otro objeto. Y ahora empieza un proceso muy interesante. El gusano se encierra en una crisálida o se encierra en un capullo. Y ese gusano en realidad pasa por un proceso dentro de la crisálida que se llama metamorfosis.
que es una transformación, un cambio. Cuando después de un tiempo, dependiendo de la especie, empieza a sacudirse el capullo o la crisálida y empieza a salir una criatura de allí, ya no sale un gusano, sino que sale una mariposa. Al principio la mariposa tiene las alas todas desinfladas, no parece algo deseable, pero con el transcurso de unos minutos esa mariposa empieza a mover las alas se extienden y de repente tiene ante los ojos una mariposa preciosa, una mariposa hermosa, especialmente las mariposas del trópico. ¿Qué ha sucedido? Un cambio radical, una metamorfosis. En otras palabras, el gusano ha tenido un segundo nacimiento y ahora es una linda mariposa. Ahora yo pregunto, ¿cambian los hábitos del gusano cuando pasa por una transformación? Claro, ya no se llama gusano, sino que se llama mariposa. Aún su nombre cambia. Antes, el gusano se arrastraba por el suelo. Ahora la mariposa vuela. Los hábitos, la comida de la mariposa cambia. Ahora come néctar de las flores a donde se para. El lugar a donde vive cambia. Porque es una nueva creación, una nueva criatura. Por un milagro. No logró el gusano convertirse en mariposa por su propio esfuerzo, sino por un milagro de Dios. Un gusano no se puede convertir en mariposa haciendo un esfuerzo. Una mariposa no es un gusano con alas, es una nueva creación. Usted no puede ver el poder que transformó al gusano en mariposa, pero sí puede ver los resultados de esa transformación. Igualmente no podemos ver el cambio interno que trae el Espíritu Santo a nuestra vida, pero sí podemos ver los resultados en el fruto de la vida, la forma como vestimos, la forma como comemos, la forma como hablamos, los lugares que frecuentamos. Todo eso cambia porque somos nuevas criaturas, como lo dijera el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5 y el versículo 17. La hermana White escribió sobre este hombre Nicodemo, un líder entre los judíos en la época de Cristo Jesús. Quiero leerles una cita del Deseo de todas las gentes, página 143. Solo quiero decirles que Nicodemo era un hombre moralmente recto. Es decir, él creía que estaba viviendo en armonía con la ley de Dios, pero era un legalista. No había nacido de nuevo. No había pasado por la transformación. El Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. La hermana White escribió esto sobre Nicodemo. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. ¿Oyeron eso? El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal. Es el legalismo. Yo obedezco, me porto bien y Dios me salva. No, la hermana White dice no. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. Y luego escribe esto. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, porque la gente dice, yo voy a mejorar. La hermana White dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo.
Pero ahora fíjense algo muy importante. La persona ha nacido de nuevo, ha pasado por una transformación. Y eso significa que ahora puede bajar la guardia porque está vivo espiritualmente. No, hay que permanecer en Cristo Jesús. Debemos seguirlo contemplando para ver nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, para anhelar ser como Él, porque le amamos por lo que Él hizo por nosotros. Por eso la hermana White escribió en El deseo de todas las gentes que sería bueno que dedicáramos 1 hora cada día a la contemplación de Cristo, particularmente las escenas finales. Porque ¿qué vemos allí? Vemos a un Jesús santo, puro, perfecto, que está sufriendo un tratamiento cruel, finalmente puesto en una cruz. Y cuando miramos la cruz decimos, Señor, ¿por qué es esto? Jesús dice, por el pecado que está en tu vida. En ese momento yo digo, yo odio el pecado. Oh, pero cómo amo a Jesús por la forma en que Él ha tomado el pecado sobre sí mismo. Contemplando a Jesús es que llego a odiar el pecado. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? En vez de contemplar a Jesús en su palabra, especialmente en las escenas finales, estamos contemplando lo que vemos en las redes sociales, en la televisión y en otros medios, que lo que hace es fortalecer el pecado en nosotros en vez de reprender el pecado, en vez de querer reflejar la santidad y la perfección de Cristo Jesús. Permítame regresar a la ilustración de las mariposas. Después de nacer de nuevo, tengo que continuar contemplando a Jesús, tengo que permanecer en Él. Por eso Jesús dio la parábola de la vid y los pámpanos. Invitó a sus seguidores a permanecer en Él para que podamos continuar viviendo la nueva vida que recibimos en el momento de nuestra conversión. Ahora, cuando yo era niño, yo cazaba mariposas en un parque que se llama Guamitas, cerca de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, en Venezuela. Recuerdo la primera vez que fui allá, llevaba mi malla, llevaba mi tabla de montar las mariposas una vez que las cazaba, llevaba el frasco con tetracloruro de carbono, un veneno mortal donde la mariposa moría en cuestión de segundos cuando la metí allí, para luego agregarla a mi colección. Llevaba todo eso y de repente veo una mariposa de esas azules, se llama morfo, y estaba volando por el aire, y es una mariposa que sube y baja, sube y baja. Y yo digo, wow, yo quiero esa mariposa para mi colección. Y me voy tras la mariposa con la malla y le tiro la mariposa y la mariposa sube. Y le tiro otra vez donde está arriba y se va para abajo. Y se me escapó. Y yo tropezando con matas y con árboles, etcétera, se escapó. Y me di cuenta que el atendiente del parque me estaba mirando y se estaba riendo. Y le dije, ¿por qué te estás riendo? Me dice, porque yo te puedo decir, ¿cómo puedes tú cazar esa mariposa sin hacer todo ese esfuerzo? Le dije, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, ve y te consigues, ahora voy a decir la palabra en venezolano, consíguete un cambur, que es un banano, un guineo, banana. Consíguetelo bien maduro, lo traes y lo tiras al suelo y entonces vas a tener varias de esas mariposas que vas a poder cazar facilito con la malla. Así que yo le seguí el consejo, fui con mis padres, compramos un cambur, lo tiré, nos fuimos. Media hora después regresé, 5 de esas mariposas azules paradas sobre el cambur. ¿Y sabes lo que hice? Tomé la malla, ¡pum! 5 de un solo golpe, cazadas, sin mayor esfuerzo. ¡Ja! Las agregué a mi colección. Dicho sea de paso, mi colección todavía está en el Departamento de Biología de la Academia Adventista en Wisconsin, Wisconsin Academy en Columbus, Wisconsin. Ya está un poco desteñidas después de 60 y algo de años desde que fueron allí, pero hace un par de años fui allá y todavía están en el Departamento de Biología de la escuela secundaria a donde yo estudié interno.
Así que ahora me tocaba echarme una matada corriendo para cazar esas mariposas. Pero ¿sabes lo que yo hice? Yo dije, no hay ningún problema. Varias semanas después, regresamos allá al parque para cazar mariposas. Y cuando entré por la puerta con mi malla, el que atendía allí dice, ¿para dónde vas con esa malla? Le dije, voy a cazar mariposas. Me dice, yo me acuerdo de ti que viniste hace unas semanas acá. Le dije, sí, claro, y vengo a cazar mariposas otra vez. Dice, ya no puedes cazar mariposas. Porque este parque fue proclamado un refugio nacional. No se puede tomar ni de la flora ni de la fauna. ¡Wow! Dije yo, ahora voy a tener que matarme para cazar esas mariposas. Pero luego pensé y dije, hay una manera que yo puedo hacer esto. Fui al almacén, compré un cambur, regresé y fuera de la cerca del parque tiré el cambur al suelo y me fui como media hora. Dentro de media hora regresé y sobre ese cambur habían varias de esas mariposas sentadas que habían pasado por encima de la cerca y ahora fueron fácil presa para mí. No habían permanecido en el refugio. Una vez salvos, siempre salvos, no es una doctrina bíblica. Hay que perseverar en Jesús, hay que permanecer en Jesús a través de su santa palabra. Mientras más estoy en la palabra, mientras más estoy contemplando a Jesús, más voy a ver mi propia pecaminosidad, la santidad de Él. Voy a anhelar su santidad y de día en día voy a reflejar esa santidad en mi vida. Ahora quedan solo un par de minutos. Hoy en día, la gente cree que un reavivamiento es un culto a donde todo es alborotado